7:29 hora de Venezuela. Vamos a conversar sobre el Parlasur con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, coordinador del bloque parlamentario, opositor de la Alianza Democrática ante la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario y además diputado en representación del Estado Cojedes, que yo te felicito porque eres de los pocos diputados que vincula su función legislativa a la representación de un Estado. Y aprovecho este momento para saludar a quienes siguen la señal de CLAS 98.7 FM que nos transmite en Cojedes y al presidente del Eduardos Fans Club de Cojedes, Rafael Oviedo. Eso es lo que tú me dices Así siempre. que es así además, es así, está en sintonía y te lo retransmiten esta noche. Qué bueno, qué bueno. Agradecido por eso y pendiente de visitar Cojedes. José Gregorio, ¿qué significa este regreso de Venezuela al Parlamento del Mercosur? Además, cuando entiendo que tú con un grupo de diputados hiciste, bueno, una tarea de recorrido, una tarea de influencia para que esto pasara en la región. Bueno, significa regresar a donde nunca debimos haber salido. Regresar a un sitio donde nunca tuvimos que estar fuera. Porque Venezuela forma parte del Parlasur. Venezuela es originario en el Parlasur. No puede ser que un grupo de venezolanos en algún momento, por razones políticas, hayan pedido saquen a Venezuela. O sea, es una cosa que yo no termino de entender. Nuestras diferencias políticas las podemos hacer entre los políticos, pero no puede ser que afectemos al país, a lo que ha sido que el país tenga la posibilidad que un venezolano en cualquiera de estos 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, su título pueda ser reconocido, su licencia pueda ser reconocida, pueda tener libre tránsito solo con la cédula de identidad. Entonces que Venezuela queda excluida de los convenios, de los acuerdos, para evitar la doble tributación, todo este tipo de cosas que significa que esté Venezuela en el Parlasur y que no estuviéramos, bueno, creo que comenzamos a recuperar ese camino de volver al Parlasur. Hay quienes se contentan, se emocionan porque Venezuela no esté en el Parlasur. No puede ser, ya regresamos al Parlamento Latinoamericano, ya estamos ocupando algunos otros escenarios. Tú ves que hay conversaciones con Estados Unidos, ya tú ves que el señor Story vino con González a Venezuela a una conversación con el presidente Maduro, ya tú ves a Borrell que te dice deben haber inversiones petroleras en Venezuela, tú observas cómo se comienza el cuerpo diplomático a incorporar con embajadores y ya no con encargados de negocio en Venezuela, y nosotros todavía tengamos ese trasnocho de no estar en Parlasur. Bueno, yo creo que esta visita a Paraguay y a Brasil, yo te la puedo considerar que ha sido exitosa. Exitosa para el país. Esto no es exitoso para el gobierno, no es exitoso para la oposición, no es exitoso para un sector o para otro. Es exitoso, ¿por qué? Porque logramos conversar y convencer a muchos de los que veían que este país era otra cosa, porque así se lo había vendido otro grupo de venezolanos, y logramos explicarle que vengan. Además, algunos decían, bueno, pero es que ustedes tienen 2 parlamentos. ¿Cómo que tenemos 2 parlamentos? Eso no existe. Pero de todas maneras, si usted cree que hay 2 parlamentos, venga al Palacio Federal Legislativo, que está ubicado en el centro de Caracas, donde está el árbol de la ceiba, y usted visite allí y vaya a otro sitio donde usted quiera ir. Cuando tú le planteas eso, es cuando comienzan a ver que la realidad les choca en la cara, se les enfrenta a la realidad con sus palabras. Yo creo que esto va a ser muy importante para Venezuela. Hay un grupo de venezolanos y de argentinos, de integrantes, de diputados del Parlasur, de parlamentarios, como llaman ellos, porque en el Parlasur hay senadores y diputados según sea el caso del país. En el caso de ellos, por eso es que todos nos llamamos, ante el organismo, nos llamamos parlamentarios. Nosotros les hemos conversado, fuimos recibidos en Brasil por el vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente encargado de la misma, por el presidente del Senado. En la parte alta del podio nos logramos reunir con gente vinculada o que apoya al presidente Bolsonaro y con gente que apoya al candidato Lula y algunos independientes que no apoyan a ninguno de los dos, pero que están representados en Parlasur. Ahora, José Gregorio, ¿cuál es el Lo poder? mismo ocurrió en Paraguay. Eso no había ocurrido, perdón, Eduardo, eso no había ocurrido nunca porque es que no nos habían querido abrir la puerta. Bueno, nos abrieron la puerta y entramos. Ahora, para quien se pregunte si eso que tú describes es un saludo a la bandera, es un protocolo, una formalidad, dime
de qué manera el Parlasur va más allá con un poder de influencia a los intereses de los venezolanos. Muchísimo, muchísimo. Mira, en materia económica, en materia social, en materia cultural. Cuando tú formas parte de una integración, cuando formas parte de un bloque, así como lo es la Unión Europea, así como es la Unión de Países Africanos, así como es la Unión de Países Asiáticos, cuando el Parlamento Europeo, bueno, nosotros lo que estamos buscando es tener un parlamento donde todos nos identificamos, donde todos tenemos los mismos intereses, que es la modernización, el crecimiento de la región. Que tú sabes lo que es que nosotros podamos tener un libre tránsito desde Venezuela hasta Argentina. Bueno, y ahora con Bolivia, con la incorporación de Bolivia al Parlasur. Bueno, yo creo que esto es totalmente significativo para la integración económica, porque más que todo es un bloque de integración económica, más que un bloque de integración política, es un bloque de integración económica. ¿Por qué no lo es político? Solamente porque ahí tú encuentras distintas tendencias, gente que piensa desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha pasando por todo ese abanico. Pero el dinero, la economía, que es lo que dinamiza a un país, eso no tiene color, eso no tiene ideología. La economía no tiene ideología. Cuando tú le pones ideología a la economía, deja de ser economía. Entonces, no tiene, pero hay quienes se la ponen. Se la ponen, pero le hacen doble mano de pintura para ponerle un tema político. Nicolás Maduro es un ejemplo de eso. Bueno, pero porque es que aquí tenemos una economía ecléctica. Podría ser un gran ejemplo. Hoy un día tenemos, yo daba hace años una materia que se llama economía política. Y el artículo 299 es como, cuando a ti te preguntan, ¿cuál es la economía que hay en Venezuela? ¿Es capitalista, es socialista, es comunista, es cooperativista? Yo siempre les decía, vaya al artículo 299, el régimen económico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de, en ningún lado sale socialismo, en ningún lado sale capitalismo, en ningún lado sale cooperativismo. O sea, hoy en la mañana tenemos una política socialista, a mediodía capitalista, como a las 3 de la tarde a la hora del café tenemos una comunista y como a las 5 de la tarde podemos tener una capitalista de Estado. Según las decisiones que se tomen. Pero esto es el mismo día y antes de que tú te acuestes tienes capitalismo puro. Imagínate. Tú estás diciendo que hay de todo un poco, en simultáneo. No, ecléctica. Es una economía ecléctica. O sea, tienes muebles de distintos estilos. Bueno, esta es una economía que es de distintos estilos para distintas cosas. Ojalá que esta renovación que está haciendo el gobierno hoy otra vez de ministros tenga algunos beneficios. Yo tengo una esperanza en lo de Francisco Torrealba, que es parlamentario, que regresa al Ministerio del Trabajo, para ver si logramos ver algo con el tema del salario y con el tema del poder adquisitivo. Yo creo que esto es importante. Es una clave esencial. Clave porque te está llegando al ministerio una persona que viene del mundo del sindicalismo. O sea que tú no le podrás, y regresa. O sea, si le faltó algo por hacer la primera vez, tiene una gran oportunidad para terminarlo. Y yo creo que en la medida en que nosotros no politicemos nuestra economía y la hagamos más dinámica, fíjate, esto que la gente dice Venezuela se arregla o no se ha arreglado, no ha sido por mano del Estado, ha sido que aguas abajo ha ido, cuando el Estado no se ocupa, por ejemplo, PDVSA no se ocupa de vender arroz, papa, ensalada, carnes y cosas de esas, se vende más carne, se vende mejor papa, porque esa no es su función es la explotación petrolera. Eso es un tema del sector privado. Cuando el Estado se desprende de hoteles, porque no puede ser que el Estado tenga seguir siendo dueño de hoteles. Eduardo, Venezuela, el Estado venezolano es dueño de hoteles en Venezuela, que uno no tiene ni idea que esas pensiones podrían ser pensiones porque no llegan a hoteles, son del Estado. Bueno, eso es un gasto, porque tienes que tener un empleado, tienes que tener un gentío allí que lo que te hace es desangrar al país. Por eso es que yo creo que el tema de Parlasur y esa franela que te he traído de obsequio. Muchísimas gracias. Tiene una característica que para mí es bien importante. Es decir, aquí está el plástico, a lo mejor tiene una característica que tiene el Esequibo. Una cosa que la habíamos perdido. Eso fue una propuesta en Cámara de que nosotros tengamos el Esequibo en nuestro mapa, no como un territorio en reclamo, y ojalá que tarde o temprano nosotros podamos llamar a ese espacio, no la Guyana Esequiba, ni una zona de reclamación, sino que se llame el Estado de Roraima. Ojalá que nosotros podamos tener ahí en esa zona el Estado de Roraima. Bueno,
Diputado, gracias por esta visita Es y para llevar, ¿no? estamos en Una visita para contacto. llevar. Un fuerte abrazo y saludos a Cojedes. Muchas gracias. Siempre un gusto estar contigo, Eduardo. Gracias, José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador del bloque parlamentario opositor de la Alianza Democrática ante la Comisión Especial del Diálogo, Paz y Reconciliación, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario. En otro momento podríamos hablar de esto que hoy es noticia, informa la plataforma unitaria, que las primarias serán en el 2023. Sería interesante conocer Eso tu es punto de vista. interesantísimo porque nadie es dueño ni de las primarias ni de la oposición. Eso es un tema que hay que tocar profundamente. Bueno, amigos, regresaremos.